Buenas tardes a todos. Antes de empezar y de siquiera de saludar, quisiera dejar en claro algo. Si usted entró a este video esperando otro de esos tantos videos estultos e inanes de toda esa caterva de fantoches que si no están diciendo sociedad y lo social y capitalism bad cada 3 segundos al respecto de literalmente cualquier cosa que ocurre en el mundo, le pido de favor que se vaya de aquí. Y no solo que se vaya, sino que no vuelva. Deje su no me gusta, ahórreme sus improperios y su falta de recato en los comentarios. Y no solo váyase y no vuelva, sino que por favor busque la manera de poner en la pestaña de recomendados no volver a recomendar este canal, porque no quiero gente así. Ese tipo de gente aquí son la razón por la cual a veces no irónicamente pienso que quizás los Terians no están equivocados al respecto de su peculiar idiosincrasia, puesto que qué oprobio e ignominia es tener que compartir esta especie con tamaños exponentes, y al mismo tiempo ya estoy enfermo de toda esa caterva de entes, de estafadores cuyas palabras e ideas son un esterquilinio y cuya inteligencia es un cenizal. Por lo cual, hágame ese favor y váyase de aquí si eso es lo que usted espera, porque no lo va a recibir. Ahora bien, ahora sí, saludos a todos los que sigan aquí presentes. Y es que otro video contra el estoicismo porque se convirtió en un producto de consumo que no, de hecho no, el estoicismo no tiene sentido. Es por eso que uno se tiene que oponer a él. Si yo comento a cualquiera de esas personas que está promoviendo el estoicismo qué es la ecpirosis, no va a saber qué responderme. Y esto es extremadamente cuestionable porque es como defender el cristianismo sin saber qué es Dios. O quién es. O quién es Jesús. Porque el núcleo fundamental del estoicismo es esa idea. Es la ecpirosis. Y el hecho de que se pretenda que el estoicismo no la necesita, como en cierta manera hacen Séneca y Marco Aurelio, es de hecho una demostración de que el estoicismo perdió todo el sentido incluso antes de la banalización y vulgarización que ha sufrido a manos de Internet. Pero bueno, eso es de manual. Todo se vulgariza y se banaliza en Internet, desde el liberalismo económico hasta el marxismo, por lo cual toda esta gente que dice que se ha capitalizado el estoicismo como si su ideología no se hubiera capitalizado también, no ya por internet, sino desde mucho antes incluso. Digo, toda esa prédica postmoderna de subsumir todo a mu capitalism bad es algo propio de los propios marxistas. El capitalismo no tuvo que intervenir en eso. Ya después, cuando se pusieron a complotar descaradamente, pretendiendo que complotar con sus supuestos enemigos iba a ser más rápida la revolución, pues eso ya es otra cuestión. Pero este mismo proceso que le pasó al marxismo de volverse una caricatura de sí mismo, porque al menos Marx intenta hacerlo un poco serio, le pasó su análogo en la antigua Grecia con el abandono de la ecpirosis, puesto que todo el estoicismo se monta alrededor de esa idea. ¿Y qué es la ecpirosis? La ecpirosis es una teoría cosmogónica y cosmológica también, no solo cosmogónica, la cual clama que el cosmos, todo el universo, según qué extensión tuviera para los griegos todo el universo, que realmente tampoco es que fuese mucha, tenía ciclos constantes de purificación, la cual se llegaba a ella mediante pues la incineración de todo a través del fuego. Este proceso era inevitable y era cíclico, a saber cuántos ciclos o cada X tiempo ocurría, y todo era purificado, toda la realidad era reiniciada en cierta manera a través de esta conflagración por el fuego para comenzar una vez más y así dar inicio a otro nuevo ciclo de esta ciclicidad cosmogónica y cosmológica que se disputaba en los primeros estoicos.
alrededor de esta idea de la inevitabilidad de esta purificación al formar parte de la naturaleza y ser un ciclo fundamental de la misma, los primeros estoicos como Zenón de Sitio, por poner un ejemplo, pero bueno, es que no solo Zenón, Crisipo, creo que Aristarco, Antistarco, ¿cómo rayos era? Aristarco, Cleantes, maldita sea. Dios mío. Y esos tres que podríamos decir que constituyen el primer desarrollo del estoicismo, siendo Zenón el que comenzó todo, trabajan la idea de la mesura y del control a través de la ecpirosis, puesto que, como es absolutamente inevitable la destrucción de todo, no del mundo, directamente del cosmos, a través de este proceso de ciclicidad en conflagraciones, que de cierta manera era visto como algo bueno porque implicaba una purificación de toda la inestabilidad y una purga del mal del mundo, pues como tal cuestión era absolutamente inevitable, al hombre solo le quedaba aceptarlo y vivir con ello, porque no puedes cambiar el cosmos, básicamente. Y entonces a partir de esta ecpirosis se construye el estoicismo. De la inevitabilidad de la destrucción del cosmos se construye la idea de que el hombre tiene que aceptar una miseria sin parangón y el final de absolutamente todas las cosas con rectitud y con un fundamento racional y mesurado de los impulsos del hombre para dirigirse con el mundo, el cual está condenado a perecer, puesto que esta condenación es el punto fundamental de todo el cosmos. Por lo tanto, todas las llamadas a la regulación, al control, a la supresión, a la estabilidad, al análisis, al pensamiento, a la racionalización de absolutamente todo, incluso hasta un racionalismo podríamos decir, se implicaba y tenía como punto fundamental, como núcleo absoluto, a la ecpirosis. Entonces, más adelante, incluso hasta Epicteto trabajó con la ecpirosis explícitamente, pero más adelante que con los dos estoicos más populares, porque ¿quién de los que se llaman estoicos ha escuchado de Crisipo o de Cleantes? O incluso hasta de Zenón, porque pareciese que la gente piensa que Marco Aurelio y Séneca son los únicos estoicos que hubo, cuando fueron realmente los últimos en desarrollar el estoicismo. Antes de ser absorbido por otras escuelas de pensamiento o de ser substratado y lanzado a una espira. Ya con Séneca y con Marco Aurelio el estoicismo pierde por completo sentido, puesto que la ecpirosis es completamente proscribida del núcleo fundamental de la prédica, y si lo que literalmente es la fuerza motriz de tu sistema de pensamiento tú lo proscribes, pretendiendo que no es importante, o que disputarse, como diría Marco Aurelio, disputarse sobre teorías cosmológicas es una pérdida de tiempo, así como dándole un manotazo y lanzándolo lejos, como si pudiese hacerse eso en primer lugar, le quita por completo sentido a todo tu sistema de pensamiento y deja tu fuerza motriz como algo completamente absurdo e insubstancial, puesto que entonces ¿para qué te vas a regular? Porque si quitas la causa de tu regulación, entonces te estás regulando sin ningún motivo. Es como quitarle la duda metódica a Descartes, la lucha de clases a Marx, la libertad o el libre comercio o el libre mercado a los liberalistas, y pretender que se puede construir todo sin ningún problema y como si fuera exactamente lo mismo, cuando todas esas ideas son el fundamento más nuclear, o quizás el núcleo absoluto de todas esas corrientes de pensamiento. Uno no puede simplemente desechar lo que no le guste de un sistema de pensamiento
a menos que esté haciendo un ejercicio de crítica y de cribación. Bueno, crítica y cribación son exactamente lo mismo, para entender y refutar, pero no puede uno hacer este ejercicio de cribación para ejercer la corriente de pensamiento, porque la estás desmontando de tal manera en la cual no puede montarse y que tenga sentido otra vez. Podrá objetarse, bueno, pero podemos quitar la epirosis y podemos poner la vida y la miseria que implica. Bueno, pero eso entonces ya no sería estoicismo, eso ya sería otra cosa, puesto que sin la epirosis no hay estoicismo. Y nada de metaforismos y analogías, se tiene que desarrollar entonces otra vez. Pero caemos entonces en la problemática fundamental del estoicismo, y es que sin epirosis, ¿para qué rayos vamos a hacer todo eso? Porque, por ejemplo, las virtudes cardinales, teologales y celestiales del cristianismo tienen un fundamento en religarse con Dios, y se hacen para eso. El estoicismo tiene como fundamento la epirosis y la mesura en conducta, justamente por la inevitabilidad de la destrucción del mundo y para afrontarlo con rectitud. Pero si yo le quito eso, entonces ¿para qué estoy ejerciendo las virtudes si no hay una forma de religarse con nada, ni de establecer un sentido y coherencia desde el estoicismo para con esa prédica? Y nótense, y que se entienda muy bien, puede tener sentido esa religación, pero necesita otro substrato, porque mesurarse por el mero hecho de hacerlo, que al final del día es en lo que se termina, como sufrimos o hay muchas cosas que nos afecten, nos tenemos que mesurar para controlarse, y tenemos que controlarnos para ser mesurados, para que no nos afecten las cosas. No hay una trascendencia en una especie de circularismo motriz desde en el estoicismo de Séneca y de Marco Aurelio, debido a la proscripción de la epirosis. Es como proscribir a Dios del cristianismo, no tiene sentido nada, ni nada del cristianismo, ni nada que se pueda hacer para con él. De ahí que el nuevo cristianismo, que tanto les encanta injuriar a los protestantes y a lo anglo, a los buenistas, están ejerciendo el nuevo cristianismo de Henry de Saint-Simon. Este nuevo cristianismo que se esconde bajo el oropel de ateísmo católico tiene ese problema. Instituciones cristianas sin Dios no tienen sentido, y un cristianismo que se pretende ser soluble en la cultura olvida por completo que esa cultura existe gracias al cristianismo, y no al revés. Dios no necesita la cultura sí necesita de Dios. Por lo tanto, no puedes subsumirme a Dios en esa cultura, porque estás admitiendo que entonces es una mentira, y por lo tanto estás haciendo del fundamento de tu ideología una mentira. Y bueno, para incluir e integrar formalmente la mentira en los sistemas de pensamiento, ya tenemos a las tundas que le ha dado Juan Ramón Rayo a Santiago Armesilla, exhibiéndolo como el hipócrita mentiroso que es, y a qué lleva el nivel de descaro y de delusión a lo que puede llevar el integrar la mentira en un sistema de pensamiento, en una acepción formal. Se tiene cuando está la disputa de Mises, que acusaba a Armesilla de fascista. Ahí está el video de Juan Ramón Rayo. Pero el que me parece más grave, y la locura e insanidad esquizofrénica a la que lleva esta ideología, es cuando Juan Ramón Rayo los exhibe al pretender negar que Marx defendía la explotación infantil. Que no es trabajo infantil, es explotación infantil. Y uno observa eso y realmente se queda completamente estupefacto e idiótico, porque ya estupefacto ya se queda corto, al ver el nivel de ofuscación y obcecación ofuscada al cual puede llegar uno al defender tales ideologías, que me parece eso mucho más peligroso y demencial que ponerse a discutir si Mises era fascista o no, que ya desde el vamos no lo era. Entonces supongo que siguiendo esa regla de tres, Xi Jinping es anarcocapitalista por estar haciendo negocios con Milei.
que nos encanta criticar a Milei por contradecirse, pero no estamos diciendo nada de lo que está haciendo el otro lado. Pero bueno, ¿qué puede esperar uno de coherencia de personas que piensan que deidades son las que nos hacen hacer cosas? Por lo tanto, el estoicismo de Séneca y Marco Aurelio no tiene un núcleo central que permita darle un sustento a la fuerza motriz que pretende desplegar. El estoicismo de Séneca y Marco Aurelio está entre una epistemología y una gnoseología y no se decide muy bien en qué es, pero el punto es que sea uno o sea otro. El problema es que ¿dónde está la ontología? La ontología era la ekpirosis y en cierta manera la cosmogonía también. Pero si yo mutilo eso, ¿de qué estoy sustentando mi gnoseología? No la estoy sustentando en nada. Decir, hay que mesurarnos porque la vida es sufrimiento, ya está implicando en cierta manera una ontología que no se termina de desarrollar. Y porque esa vida es sufrimiento y miseria, ¿dónde está el estrato de la realidad que justifique tal cosa? Se está implicando lo que se manejaba con la ekpirosis, pero adaptado y no desarrollado. Y ese es el principal problema con el estoicismo al cual la gente se adscribe. Sin la ekpirosis no se tiene un sentido. Y yo insisto, metaforismos aquí no cuelan. No me pueden venir a mí a decir que, bueno, el sufrimiento es la ekpirosis, pero lo entendido metafóricamente, porque si Zenón no estaba hablando metafóricamente cuando decía que todo el cosmos iba a conflagrarse. Así que no me quieran venir a meter una metáfora para intentar justificar algo, porque ¿qué es una metáfora? El presentar algo como lo que no es, debido a la incompetencia predicamental del que hace tal homologación. Cuando no se sabe lo que algo es, se recurre a la metáfora para pretender que se sabe que es algo. Pero cuando se analoga algo y se paraleliza algo en la metáfora, se está presentando como lo que no es. Así pues, un perro es una escopeta por metáfora, y esto no en un sentido alegórico, sino en un sentido formal, puesto que a estos absurdos es a los que lleva la metáfora. En poética y en retórica, la metáfora tiene validez en usos estéticos o manipulativos. Pero si se supone que lo que buscamos es una prédica conforme con la realidad, no podemos pretender que podemos usar tales añagazas y pretender que eso tiene alguna homologación con las operaciones que de hecho están ocurriendo en esa realidad. Por lo tanto, alguien tiene que completar la ontología del estoicismo, y no vale venir aquí a querer meter de todo. Tiene que construirla y realizarla conforme, que tenga algún tipo de sustento, pero no me vengan a mí a querer decir que tiene sentido el estoicismo tal como está. Séneca y Marco Aurelio le quitan sentido por completo al estoicismo. Y el estoicismo tiene sentido solo y únicamente desde la ekpirosis de Zenón o de los otros sujetos anteriormente mentados. Si no se acepta la ekpirosis literalmente, el estoicismo no tiene sentido. Por lo tanto, ¿qué más se puede objetar al estoicismo aparte de no tener sentido? Y es que es un sistema inane. Primero que nada porque es evidente que el fuego no va a conflagrar nada. De hecho, todo lo contrario. Lo que va a ocurrir es una crioekpirosis. Todo se va a disolver en nada, en un frío atroz que va a terminar licuando toda la realidad de una masa amorfa de potencia. Y toda potencia es en virtud de una forma, pues toda esa potencia es en virtud de la aparición, porque todo tiene como potencia aparecer en virtud de lo que está sustentado, y la desaparición y la aparición están relacionadas en la medida en la cual cuando una desaparece, la otra ocupa el espacio que anteriormente la anterior cosa ocupaba. Y derivado de eso, cuando ya solo haya ausencia, la presencia eventualmente surgirá de nuevo. Por lo tanto, más que una ekpirosis, va a haber una crioekpirosis antes que la ekpirosis.
Pero no podemos olvidar que no somos paganistas y nuestra cosmogonía es la de Dios, que superó con creces todas esas teorías cosmológicas y cosmogónicas, exangües para nuestro tiempo, pero suficientes para el tiempo aquel. Pero no podemos pretender quedarnos en que es que hay que analizar las cosas desde su tiempo, pero el tiempo, al igual que el sufrimiento, contextualiza, mas no justifica. Una acción es bárbara y salvaje, así se haya hecho en un tiempo en el cual el salvajismo era norma, como si por el hecho de que el salvajismo fuera norma se eximiera de críticas. Eso es el panfilista discurso de es su cultura y hay que respetarla. Pues discúlpenme señores, pero los sacrificios humanos de los aztecas van a ser salvajes 30 años después, durante la conquista o en 10.000 años. Así que no me quieran venir a mí a decir que un genocidio estaba bien, porque en su época estaban bien vistos los genocidios. Por lo tanto, no se les olvide, historia, tiempo, contextualiza y permite entender, no justifica de ninguna manera. Pero una vez más, ¿qué se le puede criticar y objetar al estoicismo? Que es incompleto y no lleva a nada. Yo no aceptaré ni tengo por qué aceptar una teoría pseudocientífica como la ecpirosis, y ya que está equivocada, porque lo que va a pasar es más bien lo contrario. Entonces eso deja ya de facto al estoicismo como, aún desde Zenón, como algo refutado. Y desde Séneca y Marco Aurelio, incompleto por ser, al menos, concederles algo, está incompleto. Y siguiendo ese estoicismo, que es el más popular, presentamos el problema y la problemática de que si está incompleto y no hay un sentido para la mesura, al mismo tiempo podemos decir que la mesura no es una virtud, porque hacen del punto medio aristotélico, el aurea mediocritas, una virtud, y esto es completamente falso. La mesura no es una virtud, ni siquiera... ¿Por qué? Porque una virtud es aquello que es una vía al bien, y en este caso el bien, una vía de religación con Dios. Algo que participa del mal no puede fungir como virtud, y la mesura también participa del mal, no solo del bien. Por la templanza y la fortaleza no participan nunca del bien, la caridad y la esperanza no participan nunca del mal, la caridad, la esperanza y la fe tampoco nunca participan del mal. La mesura sí participa del mal, porque uno puede ser mesuradamente cobarde, puede ser mesuradamente indiferente para con un contexto que implique una acción, como puede ser la protección de alguien. Uno puede mesurarse y no hacer nada, pues como voy a yo ir a ayudar a aquel. Uno puede ser pusilánime mesuradamente, pero uno no puede ser mesuradamente fuerte, pero fuerte en el sentido de la fortaleza. Uno no puede ser mesuradamente templado, uno no puede ser mesuradamente... no puede tener fe mesurada, no puede tener esperanza mesurada, ni puede ser mesurado en la caridad. La mesura no es una virtud, en definitiva. Y esta es la magna crítica que Chesterton en Ortodoxia le hace a esta moral estoica, porque sí que tenía una refriega bastante afanosa Chesterton contra Marco Aurelio y al estoicismo en general, pero principalmente contra Marco Aurelio. Y es que la grandeza y superioridad de la moral y la ética cristiana consiste en llegar a la mesura a través de máximos y mínimos. No mesuradamente lujurioso, sino nada de lujuria. No mesuradamente iracundo, sino nada de ira. Ya la ira santa, eso ya es otra cuestión que puede objetarse y discutirse, pero eso no se implica aquí. La pereza no se puede ser mesurado, se proscribe. ¿Y qué es lo que sucede? La ética cristiana es una ética de absolutos, de máximos y mínimos. Se llega al balance a través de la mesura, a través del balance entre máximos y mínimos, entre la máxima caridad y la mínima lujuria, entre la máxima templanza y fortaleza y la mínima pusilanimidad y cobardía. De tal forma se crea una moral
Y una ética que está completa, tiene sentido, da un orden y genera. En cambio, la estoica permite el mal, está incompleta, es absurda y cae en contradicciones, puesto que me cultivan la mesura como una virtud, mientras al mismo tiempo se puede ser mesuradamente malvado, pero no se puede ser mesuradamente bueno, porque la bondad no permite mesura, porque requiere compromiso total. Para ser bueno, para ejercer las virtudes cristianas, se requiere un compromiso que se adquiere mediante la virtud fundamental, que es el sacrificio. Sin sacrificio no se pueden ejercer las virtudes y se requiere más que sacrificar el disfrute para ejercer las virtudes cristianas. Realmente para las virtudes cristianas se tiene que hacer lo que dijo Santo Juan Crisóstomo, negarse a sí mismo hasta la muerte, que quiere decir poner al otro primero hasta morir, principalmente. Claro que con sus debidas y mesuradas acotaciones, porque también tenemos que tomar en cuenta que hacer eso para con ciertas personas es de hecho malvado, puesto que hay personas que más que una flor merecen un latigazo en la boca. De ahí que, por ejemplo, también el cristianismo integre cosas como la guerra justa, la ira santa, la violencia justa. El cristianismo es el sistema de moral más completo, puesto que no es ni pusilánime ni implica la cobardía. Que en estos tiempos, evidentemente, los cristianos y católicos crean que Dios es solo amor y ya. Y bueno, ahí tenemos a los ortodoxos. ¿Cuántos curas y padres, patriarcas ortodoxos no han sido militares? Y eso en estos tiempos, en tiempos recientes. En cambio, los católicos se la pasan hablando de que el amor de Dios y que el amor de Dios como si Dios fuera un zumbón inoperante y no fuera un comandante, no fuera un líder, no fuera una autarca, más que una especie de ser que lo único que tiene que ofrecer es amor. Porque pareciese que es lo único que se le puede predicar a Dios, que Dios es amor y nada más. Como si Dios no hubiera cometido un genocidio, un justo genocidio, vamos a decirlo, contra una humanidad que se rebeló en su contra, y no solo se rebeló en su contra, sino le escupió en la cara y hizo un monumento gigantesco alrededor de tal acto. Y entonces, para tamaña soberbia, tamaño oprobio, tamaña ignominia, tamaño, bueno, si te pones de pechito así, te voy a agachar hasta que beses el piso y entierres tu cabeza en la tierra. Completamente justo, evidentemente. Y el que crea que esto no es justo, eso solo demuestra que no tiene ni ética ni tiene ni moral. Hay sujetos que matarlos es un acto justo y moral y ético en su contra, puesto que son tan nefarios para el mundo que acabar con sus vidas es lo mejor que se puede hacer para ellos, puesto que no tienen capacidad de redimirse y tampoco hay forma alguna de alivio o castigo excepto la vida, puesto que hay sujetos que, como viven enajenados en los placeres materiales, quitarles su vida y mandarlos directamente al castigo del infierno, el cual tienen bastante merecido, es el mayor castigo que puede otorgárseles. Y cuando nos ponemos a decir, pero es que merecen sufrir, ahí ya nosotros nos merecemos tal castigo. Cuando nosotros estamos tan corruptos que pretendemos que la muerte de alguien no es el peor castigo que se le puede dar cuando se vive en el mal, puesto que será juzgado y mandado a las peores ignominias existentes, ¿cómo podemos decir que nosotros no nos merecemos eso si queremos sadismo? Queremos disfrutar con su sufrimiento. Nos volvemos una encarnación del demonio y nosotros nos hacemos meritorios de tal cosa.
No puede uno nunca disfrutar el sufrimiento del otro, y menos la muerte del otro, o peor todavía, decir que no merece morir a alguien para torturarlo para nuestro disfrute en una sádica y enfermiza noción de justicia que tenga esa persona. No es justicia directamente. Por lo cual, sí, eso también se integra en el cristianismo y lamentablemente, como ya se ha olvidado, y no van a faltar los ignorantes que crean que al verse el video del judío ateísta de turno, que también es sionista, de 15 minutos, donde tergiversa por completo el canon bíblico, donde se consultan fuentes evidentemente sesgadas, donde está el sincretismo del 19 o el sincreticismo del 19, habría que decir, junto con la leyenda negra anticatólica que la ilustración y toda la modernidad se ha encargado de montar, a la par de que estos mismos no dejan de hacerse felaciones, clamando que son muy rigurosos, muy científicos. Pero de leer los padres de la iglesia o la Biblia, no, claro que no, ¿cómo yo voy a hacer eso? Digo, hay un montón de gente tirando ignominia y oprobio contra unos textos que evidentemente no voy a ir a leer, puesto que si yo fuera a manifestar esa rigurosidad, ¿cómo yo voy a seguirme? ¿Cómo yo entonces no voy a ser perfecto? ¿Cómo yo entonces no podré desplegar este ejercicio de soberbia, puesto que me basta con estudiar un lado para ya tener todas las piezas y todas las herramientas y todas las respuestas? ¿Cómo yo voy a dar la oportunidad de disputa, el derecho de réplica al otro lado, si ya con que unas personas que me agradan digan algo que no me gusta de ese otro lado, y ese otro lado no me gusta no porque lo entienda, sino porque limita mi nefariedad y mi belialidad geopolítica o ético y moral, o debería decir inética y o inmoral? Pues naturalmente que vamos a terminar con toda una caterva de ignorantes, ignotos a cualquier tipo de educación, que creen que por ver este videíto ya pueden tirar máximas del cristianismo sin haberse leído a un padre de la iglesia, o de hecho sin siquiera haberse leído la Biblia en primer lugar. Y luego peor, creer que cualquier Biblia es igual de válida, como si no hubiera traducciones insidiosas y hechas con saña o directa animadversión para presentar al cristianismo como lo que no es. Pero claro, cuando uno dice que hay que tener rigurosidad hasta en esto, no, ya está uno siendo un hipócrita, ya está ahí uno siendo fariseo, ya está ahí siendo uno que quiere blanquear por blanquear, pero los rigurosos son ellos. Y luego no rigurosos científicos también. Pero cuando uno de hecho demanda para con lo suyo tal rigurosidad con la cual ellos se bañan de oropel y uno de hecho lleva acto, pues entonces ahí sí uno merece oprobio e ignominia. Pero ellos no la demuestren, pero de igual forma se deshacen en loas baratas y en una espúrea virtud que usan para infundirse una soberbia que ni Lucifer a este punto. Por lo tanto, señores, el estoicismo está incompleto y no necesitamos el estoicismo. Y es una desgracia que todos estos apologetas, incluso algunos, hayan llegado a defender y promover el estoicismo y las virtudes de la religión, la cual supuestamente crees, donde rayos, donde diantres están. ¿Por qué en lugar de... ¿Por qué no en lugar de hacer un video glorificando al estoicismo, no te pones a hablar de las virtudes cardinales y cómo son superiores al estoicismo? O cómo la cosmogonía cristiana se come por completo a cualquier otra, y sobre todo a la extraña mezcolanza de ideas de la cosmogonía u ontología
del estoicismo, antes de que fuera reducido a mera gnoseología o epistemología por Séneca y Marco Aurelio. No, es que los primeros en defenestrar al cristianismo son los apologetas. Cuando Jonathan Ramos, Horacio Justo, Dante Urbina, Santiago Alarcón han hablado de la templanza o la fortaleza, tal parece que solo hay fe, caridad y amor, y el amor no es una virtud propiamente dicha, sería una propiedad de Dios directamente. Pero en lo referente a las virtudes parece que solo hay caridad y fe. Y la esperanza, la paciencia, la templanza, la fortaleza, hay bien tiradas en el muladar en el cual condenan lo que supuestamente defienden. No, pues así Santa Bernadette fue vindicada otra vez. Lo único a lo que le temo es a los malos católicos. Pues bueno, ya ven por qué. Porque los católicos, los malos católicos, son los peores representantes del catolicismo. Y basta con su mera existencia para que la gente se aleje del catolicismo. No necesitan los ateístas decir nada más que mostrar cómo son los malos católicos para así refutar al catolicismo. Y así pues Dios muere más y más y más a manos de sus supuestos defensores. Y de esta manera gente ejerce una ideología paganista que no tiene sentido de un lado o de otro, y se pretende que eso es virtuoso cuando no tiene de virtud nada. El fundamento del estoicismo, la mesura o la ekpirosis no llevan a ningún tipo de virtud. La ekpirosis le da coherencia, eso no quiere decir que le dé virtud. La mesura no es una virtud. Por lo tanto, y a esto habría que agregarle el componente pesimista que se implica, que también está en el cristianismo, pero no está fe y esperanza nada más por nada. En el estoicismo hay un pesimismo y no se supera de ninguna manera. Digo, ¿qué me dice? ¿Tengo que aprender a tolerar la miseria porque la ekpirosis viene y no puedo hacer nada? Bueno, entonces eso quiere decir que la catástrofe es el destino, y bueno, eso es pesimista en toda regla, porque no hay esperanza. Porque la mesura que propone Zenón no es para cambiar nada, sino es para resistir. Y en el sentido de Marco Aurelio y de Séneca, no hay esperanza tampoco. Es pesimismo puro y duro, puesto que se implica la misma miseria, y eso sin que pueda cambiarse realmente. Y el cristianismo es pesimista, es terriblemente pesimista, es oscuro, oscuro, negro a más no poder. Pero dentro de esa negritud, por decirlo de alguna manera, de esa negreza, hay una pequeña luz de esperanza que brilla al final del túnel, que es Dios, el paraíso y todas las prebendas que vendrán a aquellos que hayan sacrificado todo en su vida por su prójimo. Y eso palía el pesimismo que está en el cristianismo. Y sí lo es. Por mucho que quieran decir que no, basta con ver qué clase de vida le espera al cristiano y que se acepta, que se implica y que se demanda de él realmente, para darse cuenta que la cosmogonía cristiana es la más oscura, lúgubre y ominosa que existe, porque es la realidad. Y la esperanza resulta en que el palío, el soporte, la fuerza motriz que impide hundirse en una depresión en el cristianismo es la esperanza y la fe. Esperanza en el bien y fe en Dios. Esperanza de que el bien puede cambiar y va a vencer al mal inevitablemente por mucha fuerza que obtenga. Y fe en las promesas de Dios, puesto que hay evidencia, no hay fe sin evidencia, no hay fe sin razón para confiar en que no nos fue mentida su palabra. Y entonces
Ahí se palía cualquier pesimismo que desde el estoicismo no se palía, puesto que por muy oscuro que sea todo, hay esperanza y tenemos fe en que va a haber algo mejor, así no sea aquí, pero algo mejor vendrá. A diferencia del estoicismo que no ofrece eso. U de otros psicópatas que creen que los genes son dioses y que de alguna manera Santo Darwin nos dará la esperanza en la ciencia. Después de que cometan su genocidio, evidentemente. Pero en fin, esto es por lo que hay que oponerse al estoicismo. E insisto, bueno, no pasó de los 2 minutos esos ignorantes, así que así es como se critica algo. No mu society, mu social. Así es como se critica algo. Nos estamos viendo.